El calor de Cancún en agosto de 2000 era implacable. Las calles de la región 95, una de las colonias más apartadas de la zona hotelera, hervían bajo un sol que parecía castigar cada rincón de asfalto agrietado. Alicia Mendoza, una mujer de 32 años, madre de 2 niñas pequeñas, salió de su casa aquel viernes 18 de agosto con una bolsa de mandado en la mano y una lista mental de las cosas que necesitaba comprar. Su esposo, Ramón, había salido temprano a trabajar en la construcción de un nuevo hotel cerca de la zona hotelera. Las niñas, Sofía de 7 años y Daniela de 5, se quedaron con la vecina de enfrente, Doña Luz, quien había aceptado cuidarlas mientras Alicia hacía las compras. Alicia era conocida en el vecindario por su sonrisa amplia y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Trabajaba medio tiempo limpiando habitaciones en uno de los hoteles más grandes de la zona turística, un empleo que le permitía sostener a su familia junto con el sueldo de Ramón. Esa mañana, antes de salir, besó a sus hijas en la frente y les prometió que volvería con paletas de hielo. «No tardo nada, mis amores», les dijo mientras cerraba la puerta de madera pintada de azul cielo. Era una frase que repetiría en la memoria de sus hijas por el resto de sus vidas, porque Alicia nunca regresó a casa. Si estás viendo este video, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. El mercado público de la región 95 estaba a solo 10 minutos a pie de la casa de Alicia. Ese día, el lugar bullía con la actividad habitual. Vendedores gritando ofertas, mujeres regateando precios, el olor a cilantro fresco mezclándose con el de tortillas recién hechas. Según testimonios de comerciantes, Alicia llegó alrededor de las 9 de la mañana y recorrió varios puestos. Compró jitomates, cebollas, arroz y frijoles. Pagó con billetes arrugados que sacó de una pequeña cartera de tela bordada que siempre llevaba consigo. Los vendedores la recordaban porque era cliente frecuente y siempre preguntaba por los precios con educación, sin dejar de sonreír. Pero después de esa última compra registrada en el puesto de don Esteban, un vendedor de verduras que la conocía desde hacía años, Alicia se desvaneció como el humo. Don Esteban contó más tarde a la policía que la vio alejarse del mercado con su bolsa llena, caminando por la calle principal en dirección a su casa. Iba tranquila como siempre, recordaba el hombre, limpiándose el sudor de la frente. No parecía asustada ni nada, solo iba de regreso a su hogar. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde y Alicia no había vuelto, Doña Luz comenzó a preocuparse. Las niñas preguntaban por su madre cada vez con más insistencia, y la vecina intentaba tranquilizarlas con galletas y dibujos animados en la televisión. A las 4 de la tarde, cuando Ramón regresó del trabajo, el estómago se le contrajo al ver a sus hijas en casa de la vecina y ninguna señal de Alicia. «¿Y mi esposa?», preguntó, la voz temblando. Doña Luz negó con la cabeza, los ojos llenos de preocupación. «No ha vuelto desde la mañana, Ramón. Salió al mercado y no regresó». Ramón sintió cómo el pánico le subía por la garganta. Corrió de vuelta a su casa, revisó cada rincón como si esperara encontrar alguna pista, pero todo estaba como lo habían dejado esa mañana. La cama sin hacer, los platos del desayuno aún en el fregadero. Tomó su bicicleta y pedaleó por todo el vecindario, preguntando a cada persona que se cruzaba en su camino. Nadie había visto a Alicia después del mediodía. El sol comenzaba a ocultarse cuando Ramón llegó a la delegación de policía más cercana, el pecho agitado y las manos temblorosas. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con bigote grueso y mirada cansada,
tomó nota del reporte con una lentitud que exasperó a Ramón. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?», preguntó sin levantar la vista del papel. «Desde la mañana», respondió Ramón, la voz quebrada. «Salió al mercado y nunca volvió». El oficial suspiró, como si hubiera escuchado esa misma historia 1000 veces. «Mire, señor, las primeras 24 horas son críticas, pero muchas veces las personas aparecen. Tal vez fue a visitar a una amiga o a ver a un familiar. Dele tiempo». Ramón apretó los puños sobre el escritorio metálico, conteniendo la furia que le nacía en el pecho. «Mi esposa no es de las que desaparecen sin avisar. Dejó a sus hijas. Algo le pasó». El oficial finalmente levantó la mirada, evaluando la desesperación en los ojos del hombre frente a él. «Está bien, voy a registrar la denuncia, pero le recomiendo que siga buscando por su cuenta. Pregunte en hospitales, con conocidos. Nosotros haremos lo que podamos». Esa noche Ramón no durmió. Recorrió las calles de Cancún con una linterna en la mano, llamando el nombre de Alicia hasta quedarse ronco. Doña Luz se quedó con las niñas, quienes lloraban preguntando por su mamá. «¿Dónde está mami? ¿Por qué no viene?», sollozaba Sofía, abrazada a su hermana menor. Doña Luz no sabía qué responder, así que solo las abrazaba y les prometía que todo estaría bien, aunque en su corazón comenzaba a temer lo peor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La investigación policial avanzaba con una lentitud frustrante. Los oficiales interrogaron a los vecinos, a los comerciantes del mercado, a familiares cercanos. Nadie había visto nada fuera de lo común. No había testigos de un forcejeo, de un secuestro, de una discusión. Alicia simplemente había desaparecido en plena luz del día, en una zona concurrida, sin dejar rastro. Ramón se convirtió en un hombre irreconocible. Dejó de trabajar regularmente, dedicando cada minuto libre a buscar a su esposa. Pegó volantes con la fotografía de Alicia en cada poste, en cada tienda, en cada esquina de Cancún. La imagen mostraba a una mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos café claros que brillaban con calidez y esa sonrisa que todos recordaban. «Desaparecida», decía el texto en letras rojas. «Alicia Mendoza. Vista por última vez el 18 de agosto de 2000 en la región 95. Si tiene información, favor de comunicarse al siguiente número». Los meses se acumularon sin noticias. Ramón recibía llamadas ocasionales, pero todas eran pistas falsas o personas que solo querían dinero a cambio de información inventada. La desesperación lo consumía lentamente. Sus hijas crecían sin su madre, preguntando cada vez menos por ella, como si el dolor de no tener respuestas fuera demasiado pesado para llevar. Sofía se volvió callada y retraída, mientras que Daniela comenzó a tener pesadillas cada noche. La comunidad, al principio solidaria y activa en la búsqueda, comenzó a olvidar. La vida continuaba su curso. Los negocios seguían operando. Las familias seguían con sus rutinas. Y el nombre de Alicia Mendoza se desvanecía poco a poco de las conversaciones. Para muchos, era solo otra mujer más que había desaparecido en una ciudad que crecía demasiado rápido, donde el turismo brillaba en la zona hotelera, pero la pobreza y el abandono dominaban las colonias periféricas. Pero había alguien que no podía olvidar. Su nombre era Beatriz Salinas, una mujer de 28 años que trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel de paso en la región 100, no muy lejos de donde vivía Alicia. Beatriz había visto algo aquel 18 de agosto, algo que la había perseguido durante años y que nunca se había atrevido a contar. El peso del secreto crecía dentro de ella como una sombra oscura, pero el miedo era más fuerte. Miedo a las represalias, miedo a no ser creída, miedo a las consecuencias de hablar. Beatriz
recordaba con claridad aquel viernes. Estaba terminando su turno de la mañana en el hotel, un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. El lugar era frecuentado por trabajadores temporales y algunas parejas que buscaban privacidad por unas horas. No era el tipo de establecimiento del que uno se sentía orgulloso de trabajar, pero pagaba las cuentas. Alrededor del mediodía, Beatriz estaba en la recepción organizando papeles, cuando escuchó el sonido de llantas frenando bruscamente afuera. Levantó la vista y vio una camioneta blanca, vieja y con abolladuras, estacionarse frente al hotel. No era inusual ver vehículos así en la zona, pero algo en la escena la puso nerviosa. 2 hombres bajaron de la camioneta. Uno era alto y corpulento, con una camisa a cuadros y una gorra que le cubría parte del rostro. El otro era más bajo, delgado, con tatuajes visibles en los brazos. Los hombres no entraron al hotel. En lugar de eso, se quedaron junto a la camioneta, hablando en voz baja. Beatriz siguió observando desde la ventana, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. Entonces vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. Los hombres abrieron la puerta trasera de la camioneta y sacaron a una mujer. Estaba semiconsciente. Su cabeza colgaba hacia un lado y su cabello oscuro le cubría el rostro. La mujer llevaba un vestido floreado que Beatriz reconoció de inmediato, porque lo había visto esa misma mañana en el mercado. Era Alicia Mendoza. Beatriz sintió cómo el terror le paralizaba el cuerpo. Quiso gritar, quiso correr a ayudar, pero sus piernas no respondían. Los hombres llevaron a Alicia al interior de una de las habitaciones de la planta baja, la número 7, y cerraron la puerta. Beatriz se quedó congelada detrás del mostrador, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sabía que debía hacer algo, llamar a la policía, pedir ayuda, pero el miedo la consumía. Conocía historias de personas que habían desaparecido por meterse en asuntos ajenos, especialmente cuando involucraban a hombres peligrosos. Los hombres salieron de la habitación media hora después, subieron a la camioneta y se fueron sin decir una palabra. Beatriz esperó varios minutos antes de atreverse a moverse. Con las manos temblando, tomó las llaves maestras y caminó hacia la habitación 7. El pasillo estaba vacío y silencioso, solo se escuchaba el zumbido lejano del tráfico. Abrió la puerta lentamente y entró. La habitación estaba vacía, no había señales de Alicia. La cama estaba hecha, las cortinas cerradas. Todo parecía estar en orden, como si nadie hubiera estado allí, pero Beatriz sabía lo que había visto. Revisó el baño, debajo de la cama, en el pequeño armario. Nada, era como si Alicia se hubiera esfumado. Durante los días siguientes, Beatriz no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Alicia siendo llevada a esa habitación. Escuchó los reportes de la desaparición en las noticias locales, vio los volantes pegados por toda la ciudad, pero no se atrevía a hablar. Temía que si decía algo, los hombres regresarían por ella. Temía que la policía no le creyera, o peor aún, que estuviera involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Pasaron los años, y Beatriz cambió de trabajo. Se mudó a otra colonia. Intentó seguir adelante con su vida. Pero el peso del secreto nunca la abandonó. Se casó, tuvo un hijo, construyó una rutina que parecía normal desde afuera. Pero por dentro, la culpa la carcomía. Cada vez que veía a una madre con sus hijos, pensaba en Alicia. Cada vez que escuchaba noticias de mujeres desaparecidas, sentía que una parte de su alma se marchitaba. En el año 2010, 10 años después de la desaparición de Alicia, Beatriz asistió a una charla
en una iglesia local sobre sanación emocional y el peso de los secretos. La conferencista, una psicóloga llamada Gabriela Ruiz, hablaba sobre la importancia de enfrentar el pasado y de cómo el silencio puede destruir a una persona desde adentro. Algo en las palabras de Gabriela tocó una fibra profunda en Beatriz. Al terminar la charla, se acercó a la psicóloga con lágrimas en los ojos. «Necesito hablar con alguien», susurró. «He guardado algo durante años y me está matando». Gabriela escuchó la historia de Beatriz con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó de hablar, la psicóloga le tomó las manos y le dijo con firmeza: «Lo que viste no fue tu culpa, pero esa familia merece saber la verdad. Es hora de que hables». Beatriz sabía que Gabriela tenía razón, pero el miedo seguía siendo una barrera insuperable. «¿Y si me pasa algo? ¿Y si vienen por mí?», preguntó. Gabriela le aseguró que la acompañaría en el proceso, que buscaría la manera más segura de que su testimonio llegara a las autoridades correctas. Pasaron 3 años más antes de que Beatriz reuniera el valor suficiente para dar el paso. Para ese entonces, Ramón seguía buscando respuestas, aunque sus fuerzas estaban casi agotadas. Sus hijas eran ya mujeres jóvenes. Sofía estudiaba enfermería y Daniela trabajaba en una tienda de ropa. Ambas habían aprendido a vivir con el vacío que dejó su madre, aunque ninguna había olvidado su rostro ni su voz. En septiembre de 2013, Beatriz finalmente decidió romper el silencio. Con la ayuda de Gabriela, contactó a una organización no gubernamental que se especializaba en casos de personas desaparecidas y que tenía conexiones con fiscales estatales comprometidos con la justicia. La ONG, llamada Voces por los Desaparecidos, había ganado credibilidad en los últimos años por su trabajo incansable en casos olvidados por las autoridades. Beatriz fue entrevistada por un equipo de abogados y psicólogos de la organización. Contó su historia desde el principio, describiendo cada detalle que recordaba de aquel día de agosto del 2000, la camioneta blanca, los 2 hombres, el vestido floreado de Alicia, la habitación 7. Su testimonio fue grabado en video y documentado meticulosamente. Los abogados le explicaron que su declaración sería llevada a la Fiscalía Estatal y que se haría todo lo posible para proteger su identidad durante el proceso. El caso fue reabierto oficialmente en octubre de 2013. Un fiscal joven y determinado llamado Javier Morales tomó el expediente de la desaparición de Alicia Mendoza y comenzó a trabajar en él con renovado interés. El testimonio de Beatriz era la primera pista real que tenían después de 13 años. Javier ordenó una investigación exhaustiva del hotel donde Beatriz trabajaba en el 2000. El lugar había cambiado de dueño varias veces, pero los registros antiguos todavía existían en archivos municipales. Los investigadores revisaron los libros de registro del hotel para el mes de agosto del 2000. Encontraron una entrada correspondiente al 18 de agosto. La habitación 7 había sido rentada por un hombre que firmó con el nombre de Carlos Hernández. El nombre era probablemente falso, pero era un punto de partida. Javier también ordenó que se entrevistara a todos los empleados que habían trabajado en el hotel durante esa época. La mayoría ya no vivían en Cancún o no recordaban nada útil, pero un antiguo encargado de mantenimiento llamado Rubén recordaba algo inquietante. Rubén contó que en aquellos años la habitación 7 era frecuentemente utilizada por un grupo de hombres que trabajaban en negocios turbios. Nunca supo exactamente qué hacían, pero había rumores de que el hotel servía como punto de encuentro para traficantes y criminales que operaban en la región. Rubén también mencionó que en una ocasión, semanas después de que una mujer supuestamente desapareciera en esa habitación,
Él encontró manchas de sangre en el colchón cuando fue a reparar una tubería. Reportó el hallazgo al dueño del hotel en ese momento, pero le dijeron que no hiciera preguntas y que simplemente reemplazara el colchón. Esta información encendió todas las alarmas. Javier solicitó una orden judicial para realizar excavaciones en el terreno del antiguo hotel, que para entonces había sido demolido y convertido en un estacionamiento público. Las excavaciones comenzaron en diciembre de 2013, con un equipo de antropólogos forenses y técnicos especializados. Ramón fue informado de los avances y acudió al lugar cada día, observando desde la distancia, mientras los trabajadores removían capas de tierra y concreto. El 15 de diciembre, los antropólogos hicieron un descubrimiento que confirmó los peores temores. Restos óseos humanos fueron encontrados enterrados a 1,5 metros de profundidad, en lo que alguna vez fue el patio trasero del hotel. Los huesos estaban incompletos y en estado de descomposición avanzada, pero suficientes para realizar análisis forenses. Se encontraron también fragmentos de tela que podrían corresponder a un vestido floreado. Ramón recibió la noticia con una mezcla de dolor insoportable y un extraño alivio. Después de 13 años de incertidumbre, finalmente había una respuesta. Sabía que lo más probable era que esos restos pertenecieran a Alicia, aunque todavía faltaban las pruebas de ADN para confirmarlo. Las muestras óseas fueron enviadas a un laboratorio especializado en la Ciudad de México. El proceso de identificación tomaría varias semanas. Mientras esperaban los resultados, Javier continuó investigando. Con el testimonio de Beatriz y las pruebas físicas encontradas, comenzó a reconstruir lo que pudo haber sucedido aquel día. La teoría más probable era que Alicia había sido secuestrada por los dos hombres mientras regresaba del mercado. Tal vez la confundieron con otra persona, o tal vez fue víctima de un crimen de oportunidad. La llevaron al hotel y, por razones que aún no estaban claras, la asesinaron en la habitación 7. Su cuerpo fue enterrado rápidamente para ocultar la evidencia. Javier también investigó la historia del hotel y descubrió que en los años 2000 y 2001, el lugar había estado bajo vigilancia informal por parte de las autoridades debido a sospechas de actividades criminales. Pero nunca se realizó una intervención formal. Los registros mostraban que el dueño del hotel, en esa época, un hombre llamado Armando Villegas, tenía conexiones con grupos delictivos locales. Villegas había muerto en 2008 en un accidente automovilístico, lo que complicaba aún más la investigación. En enero de 2014, los resultados del análisis de ADN confirmaron lo inevitable. Los restos encontrados pertenecían a Alicia Mendoza. Ramón recibió la noticia en su casa, rodeado de sus hijas. Los tres lloraron juntos, abrazados, liberando años de dolor acumulado. Al menos ahora sabemos, susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Podemos darle un descanso. La noticia de la identificación de Alicia se difundió rápidamente en Cancún. Los medios locales cubrieron la historia, destacando el valor de Beatriz Salinas por finalmente romper el silencio después de tantos años. Beatriz aceptó dar una entrevista anónima a un periódico local en la que explicó las razones de su silencio y el peso que había llevado durante más de una década. Tenía miedo, dijo con la voz quebrada. Pero la culpa era peor que el miedo. Esa familia merecía respuestas, y yo tenía una parte de esas respuestas. Lamento no haber hablado antes. El testimonio de Beatriz resonó en muchas personas. Varias mujeres que también habían sido testigos de situaciones sospechosas en el pasado comenzaron a acercarse a la fiscalía y a organizaciones de derechos humanos para contar sus propias historias.
Se abrió una conversación pública sobre la importancia de denunciar, sobre el miedo que paraliza a las comunidades y sobre la necesidad de sistemas de protección más efectivos para testigos y víctimas. La familia de Alicia organizó un funeral digno para ella. Después de años de no tener un lugar donde llevar flores, finalmente tenían una tumba donde podían llorar y recordar. La ceremonia se llevó a cabo en un cementerio modesto en las afueras de Cancún, con la presencia de familiares, amigos y vecinos que nunca olvidaron a Alicia. Ramón leyó unas palabras frente a la tumba, su voz temblando pero firme. Alicia, mi amor, por fin puedes descansar. Nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de amarte, y ahora prometemos que tu historia no será olvidada. Después del funeral, Ramón tomó la decisión de unirse a Voces por los Desaparecidos como voluntario. Quería ayudar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que él había vivido. Compartió su historia en foros públicos, en escuelas, en comunidades, hablando sobre la importancia de no perder la esperanza, pero también de exigir justicia a las autoridades. Sofía y Daniela lo apoyaron en este nuevo propósito, participando en campañas de concientización y ayudando en la búsqueda de otras personas desaparecidas. Javier Morales continuó investigando el caso, determinado a identificar a los hombres responsables de la muerte de Alicia. Con la ayuda de un equipo forense, lograron reconstruir parcialmente el rostro de uno de los sospechosos, basándose en las descripciones de Beatriz y otros testimonios que surgieron después de la reapertura del caso. Los retratos hablados fueron distribuidos en toda la región, esperando que alguien reconociera a los hombres. En marzo de 2014, la investigación dio un giro inesperado. Un hombre llamado Efraín Torres, que estaba cumpliendo una condena por tráfico de drogas en una prisión estatal, solicitó hablar con los fiscales. Efraín afirmó tener información sobre varios crímenes cometidos en Cancún a principios de los 2000, incluyendo la desaparición de mujeres. A cambio de una reducción de sentencia, estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. Javier viajó a la prisión para entrevistar a Efraín. El hombre, de alrededor de 45 años, con el rostro marcado por años de vida violenta, confesó haber sido parte de un grupo criminal que operaba en la zona en aquellos años. Describió cómo el grupo utilizaba el hotel como base de operaciones para diversos crímenes, incluyendo secuestros y asesinatos. Efraín mencionó un incidente en agosto de 2000 donde una mujer fue llevada al hotel por error. Según él, la habían confundido con la esposa de un hombre que les debía dinero. Cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. La mujer había visto sus rostros y sabía demasiado. La decisión fue eliminarla. El relato de Efraín coincidía con muchos de los detalles que Beatriz había proporcionado. Efraín también dio nombres. Los dos hombres que llevaron a Alicia al hotel eran conocidos como el Flaco y el Gordo. Uno de ellos, el Gordo, había sido asesinado en un enfrentamiento con bandas rivales en 2005. El Flaco, cuyo nombre real era Héctor Salazar, seguía vivo, pero había huido de la región y se creía que estaba en algún lugar de Centroamérica. Con esta información, Javier emitió una orden de captura internacional contra Héctor Salazar. Las autoridades mexicanas coordinaron con Interpol para localizarlo. Mientras tanto, la Fiscalía preparó el caso judicial basándose en el testimonio de Beatriz, la confesión de Efraín y las pruebas forenses. Aunque uno de los responsables estaba muerto, quedaba la posibilidad de llevar a Héctor ante la justicia. Los meses pasaron y la búsqueda de Héctor Salazar continuó sin éxito. Pero la historia de Alicia Mendoza ya había dejado una marca profunda en Cancún y en todo México. Su caso se convirtió en un símbolo de las miles de mujeres desaparecidas en el país,
y de la importancia de no rendirse en la búsqueda de la verdad. Organizaciones de derechos humanos utilizaron su historia para presionar por reformas en el sistema de justicia, para exigir protocolos más efectivos en casos de desapariciones y para crear redes de apoyo para familias de víctimas. Beatriz Salinas se convirtió en una activista inesperada. Después de dar su testimonio, comenzó a trabajar con Voces por los Desaparecidos para alentar a otros testigos a hablar sin miedo. Participó en campañas de concientización donde compartía su experiencia y el proceso de sanación que había comenzado después de liberar el secreto que cargaba. Hablar fue lo más difícil que he hecho en mi vida, decía en las charlas, pero también fue lo más liberador. Si alguien más está guardando información sobre una desaparición, les ruego que hablen. Esa familia necesita respuestas, y ustedes pueden ser la clave para dárselas. En 2015, Ramón, Sofía y Daniela crearon una fundación en memoria de Alicia llamada Luz para los Perdidos. La organización se dedicaba a apoyar a familias de personas desaparecidas, ofreciendo asesoría legal, apoyo psicológico y ayuda en la difusión de casos. La fundación también trabajaba con medios de comunicación para mantener los casos activos en la conversación pública. En su primer año, Luz para los Perdidos ayudó a resolver 3 casos de desapariciones en el estado de Quintana Roo. La historia de Alicia también inspiró cambios a nivel institucional. La Fiscalía de Quintana Roo implementó un nuevo protocolo para casos de desapariciones que incluía respuesta inmediata dentro de las primeras horas, coordinación con organizaciones civiles y protección para testigos. El protocolo llevaba el nombre informal de Protocolo Alicia en honor a su memoria. En 2016, 2 años después de la identificación de los restos de Alicia, llegó la noticia que Ramón y su familia habían estado esperando. Héctor Salazar fue capturado en Guatemala gracias a la cooperación entre autoridades mexicanas y guatemaltecas. Héctor había estado viviendo bajo una identidad falsa, trabajando en una finca bananera en la región de Izabal. Su captura fue resultado de una investigación que duró meses y que involucró seguimiento de transferencias de dinero y testimonios de personas que lo habían visto. Héctor fue extraditado a México en julio de 2016. El juicio comenzó en octubre del mismo año y duró varios meses. Beatriz Salinas testificó en corte, identificando a Héctor como uno de los hombres que vio aquel día en el hotel. Su testimonio fue respaldado por la declaración de Efraín Torres y por las pruebas forenses. Héctor, enfrentado con la evidencia abrumadora, finalmente confesó su participación en el secuestro y asesinato de Alicia Mendoza. En marzo de 2017, Héctor Salazar fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio agravado y secuestro. Ramón y sus hijas estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. Cuando el juez pronunció el veredicto, Sofía tomó la mano de su padre y sintió cómo finalmente una parte del peso que habían cargado durante 17 años se aligeraba. No era una victoria completa, porque nada podía traer a Alicia de vuelta, pero al menos había justicia. Al menos la verdad había salido a la luz. Después del juicio, Ramón dio una conferencia de prensa junto con Beatriz y el fiscal Javier Morales. Agradeció a todos los que habían ayudado en la búsqueda de justicia para Alicia. Este caso demuestra que nunca es tarde para hablar, dijo Ramón, mirando directamente a las cámaras. A todas las personas que tienen información sobre desapariciones, les pido que encuentren el valor para compartirlo. Pueden ser ustedes la diferencia entre el dolor eterno de una familia y la posibilidad de cerrar un ciclo. Beatriz también habló, con lágrimas en los ojos, pero la voz firme. Viví con culpa y miedo durante 13 años. Pensé que callarme me protegería, pero lo único que hizo fue destruirme por dentro.
Cuando finalmente hablé, no solo ayudé a una familia a encontrar respuestas, sino que también me ayudé a mí misma a sanar. Si están en una situación similar, busquen ayuda. Hay organizaciones, hay gente buena que puede protegerlos y apoyarlos. No están solos. Los años siguientes trajeron más cambios. La Fundación Luz para los Perdidos creció y expandió sus servicios a otros estados de México. Sofía terminó su carrera de enfermería y comenzó a trabajar en un hospital público, dedicando su tiempo libre a la fundación. Daniela se convirtió en coordinadora de comunicación de la organización, utilizando las redes sociales para difundir casos de personas desaparecidas y mantener viva la memoria de quienes habían sido encontrados. Ramón, aunque envejecía y su salud comenzaba a flaquear, nunca dejó de trabajar en favor de otras familias. Se convirtió en una figura reconocida en Quintana Roo, invitado frecuentemente a eventos de concientización y a reuniones con autoridades para discutir políticas públicas sobre desapariciones. Su lucha había trascendido el dolor personal y se había convertido en una causa colectiva. En 2020, 20 años después de la desaparición de Alicia, la familia organizó un evento memorial en el lugar donde alguna vez estuvo el hotel. El estacionamiento fue decorado con flores blancas y se instaló una placa conmemorativa con el nombre de Alicia y una inscripción que decía: «En memoria de Alicia Mendoza y de todas las mujeres desaparecidas de Cancún, que sus historias nunca sean olvidadas». Cientos de personas asistieron al evento, incluyendo otras familias de desaparecidos, activistas, autoridades locales y ciudadanos comunes que habían sido tocados por la historia. Durante el evento, se proyectó un documental que había sido producido por un cineasta independiente sobre el caso de Alicia. El documental incluía entrevistas con Ramón, Beatriz, Javier Morales y varios miembros de Voces por los Desaparecidos. También mostraba imágenes de las búsquedas, del juicio de Héctor Salazar y del trabajo que la Fundación Luz para los Perdidos realizaba día a día. El documental terminó con un mensaje poderoso. La verdad puede tardar años en salir a la luz, pero cuando lo hace, tiene el poder de sanar y de cambiar vidas. Beatriz, ahora de 48 años, habló frente a la multitud reunida. «Alicia me enseñó algo fundamental», dijo con voz clara. «Me enseñó que el silencio nunca es la respuesta. Me enseñó que aunque el miedo sea real y válido, hay algo más fuerte que el miedo: el amor por la verdad y la compasión por aquellos que sufren». Alicia era una mujer buena, una madre amorosa y merecía justicia. Todos los desaparecidos la merecen. Ramón, apoyándose en el brazo de Sofía, se acercó al micrófono. Su voz era débil, pero llena de emoción. «Alicia, mi amor, hoy cumples 20 años de haberte ido. Nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de amarte. Y gracias a muchas personas valientes pudimos traerte de vuelta a casa. Aunque no de la manera que hubiéramos querido, al menos estás con nosotros de nuevo. Tu lucha, nuestra lucha, ha ayudado a tantas otras familias. Eso es tu legado. Eso es lo que queda de tu luz en este mundo». Los asistentes encendieron velas y las colocaron alrededor de la placa conmemorativa. El cielo de Cancún, que tantas veces había sido testigo de tragedias silenciosas, se iluminó esa noche con cientos de pequeñas llamas que representaban esperanza, memoria y justicia. Era un recordatorio de que aunque la oscuridad intentara ocultar la verdad, siempre habría personas dispuestas a luchar por llevarla a la luz. Los meses y años posteriores continuaron trayendo historias de otras desapariciones que fueron resueltas gracias al impulso que casos como el de Alicia habían generado.
La conversación pública sobre las mujeres desaparecidas en México se intensificó y más organizaciones civiles se unieron a la causa. Las autoridades, aunque todavía con muchas deficiencias, comenzaron a tomar los casos más en serio y a implementar mejores prácticas de investigación. En 2023, Sofía y Daniela publicaron un libro titulado Nunca dejamos de buscarte, la historia de Alicia Mendoza. El libro narraba no solo la desaparición y búsqueda de su madre, sino también el impacto que su ausencia tuvo en sus vidas y cómo transformaron el dolor en acción. El libro se convirtió en un bestseller en México y fue utilizado en escuelas y universidades como material educativo sobre derechos humanos y la crisis de desapariciones en el país. Beatriz también escribió sus propias memorias, un libro más corto titulado 13 años de silencio. En él detallaba su experiencia de guardar el secreto, el proceso de decidir hablar y su posterior trabajo como activista. El libro resonó especialmente con personas que habían sido testigos de crímenes pero que no se atrevían a denunciar. Muchos lectores le escribieron cartas contándole cómo su historia les había dado el valor para finalmente hablar sobre lo que habían visto. Javier Morales, el fiscal que llevó el caso, continuó dedicándose a casos de personas desaparecidas. Fue ascendido a una posición de mayor responsabilidad en la Fiscalía Estatal y se convirtió en un referente nacional en la investigación de este tipo de crímenes. En entrevistas siempre mencionaba el caso de Alicia Mendoza como el que cambió su perspectiva profesional y personal. Ese caso me enseñó que detrás de cada expediente hay una familia entera esperando respuestas, decía. Y que nuestro trabajo no es solo aplicar la ley, sino restaurar la dignidad de las víctimas y dar paz a quienes las aman. En 2024, la Fundación Luz para los Perdidos celebró su 10º aniversario. Durante esos 10 años, la organización había ayudado a resolver 47 casos de desapariciones en todo México. Algunas personas fueron encontradas con vida, otras, tristemente, solo se recuperaron sus restos, pero en todos los casos, las familias recibieron respuestas. La fundación también había capacitado a cientos de voluntarios en todo el país para formar redes de apoyo en sus comunidades. Ramón Mendoza falleció en enero de 2025, a los 57 años, de un infarto. Sus últimos años los había dedicado completamente a la causa de los desaparecidos. En su funeral, cientos de personas acudieron a despedirlo, incluyendo familias que él había ayudado personalmente. Su ataúd fue cubierto con flores blancas, las mismas que se habían colocado en la tumba de Alicia tantos años atrás. Sofía y Daniela, aunque devastadas por la pérdida de su padre, encontraron consuelo en saber que ahora sus padres estaban juntos de nuevo. En el funeral, Daniela leyó una carta que Ramón había escrito meses antes, como si presintiera que su tiempo se acercaba. La carta decía: «A mis hijas amadas, cuando lean esto, estaré con su madre. No lloren por mí. Viví una vida llena de propósito después de que perdimos a Alicia. Convertimos nuestro dolor en algo significativo. Ayudamos a otros. Eso es todo lo que un ser humano puede aspirar a hacer. Continúen con la fundación. Continúen ayudando. Continúen siendo la luz en la oscuridad para quienes la necesitan. Los amo eternamente. Su padre». La historia de Alicia Mendoza, Ramón y su familia, se convirtió en un símbolo en México. Representaba la lucha incansable contra la impunidad, la importancia de los testigos que rompen el silencio y el poder transformador del dolor cuando se canaliza hacia el bien común. Su legado vivía en cada caso resuelto, en cada familia que encontraba respuestas, en cada testigo que encontraba el valor para hablar.
Las lecciones de esta historia resonaron más allá de las fronteras de Cancún o de Quintana Roo. Mostraron que la justicia, aunque lenta, es posible. Que los secretos eventualmente salen a la luz, que el miedo puede ser vencido por el amor y la compasión, y que cada persona tiene el poder de hacer la diferencia, sin importar cuántos años hayan pasado. Beatriz Salinas continuó su trabajo como activista hasta su retiro en 2025. En una de sus últimas charlas públicas, reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquel día de agosto del 2000. Si pudiera regresar en el tiempo, hablaría de inmediato, dijo. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que mi historia inspire a otros a no cometer el mismo error. La verdad es liberadora, no solo para las víctimas y sus familias, sino también para quienes la guardan. Hablen, siempre hablen. La placa conmemorativa que se instaló en el antiguo sitio del hotel se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de desaparecidos. Cada semana, nuevas flores aparecían junto a ella, dejadas por personas que visitaban el lugar para recordar a sus propios seres queridos perdidos. El lugar se transformó en un espacio de memoria colectiva, un recordatorio tangible de que las historias de los desaparecidos no deben ser olvidadas. En las escuelas de Cancún, la historia de Alicia Mendoza comenzó a enseñarse como parte de las clases de civismo y derechos humanos. Los estudiantes aprendían sobre la importancia de denunciar, de no guardar silencio ante las injusticias y de apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos. Muchos jóvenes se inspiraron en la historia y se unieron como voluntarios a organizaciones que trabajaban con desaparecidos. La camioneta blanca, los 2 hombres, la habitación 7 del hotel, el vestido floreado de Alicia, todos esos detalles que Beatriz había guardado durante tantos años se convirtieron en piezas cruciales de un rompecabezas que finalmente se completó. Demostraron que cada observación, cada recuerdo, cada fragmento de información puede ser vital para resolver un caso, y que el tiempo no disminuye la importancia de la verdad. Sofía y Daniela Mendoza continuaron dirigiendo la Fundación Luz para los Perdidos, con la misma pasión que su padre había mostrado. Expandieron los servicios de la organización para incluir programas de prevención, educación comunitaria sobre seguridad personal y talleres de sanación emocional para familias de desaparecidos. La fundación se convirtió en un modelo que fue replicado en otros estados de México. El caso de Alicia Mendoza también llevó a cambios legislativos importantes. En 2025, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley que establecía protección automática para testigos en casos de desapariciones y que creaba un fondo especial para apoyar a familias de víctimas en sus búsquedas. La ley fue llamada informalmente Ley Alicia y fue celebrada por organizaciones de derechos humanos como un paso significativo hacia la justicia. Los años transformaron el dolor de la familia Mendoza en un movimiento que tocó miles de vidas. Lo que comenzó como la tragedia de una mujer que salió a comprar al mercado y nunca regresó, se convirtió en una historia de resistencia, de búsqueda incansable de la verdad y de esperanza para todas las familias que enfrentan la pesadilla de tener a un ser querido desaparecido. Cada aniversario de la desaparición de Alicia, el 18 de agosto, se convirtió en el Día de la Memoria de los Desaparecidos en Cancún. Ese día, organizaciones civiles, autoridades y ciudadanos se reunían para honrar a todas las personas que habían desaparecido en la región. Se leían nombres, se mostraban fotografías, se encendían velas. Era un día de dolor, pero también de solidaridad,
de reconocimiento de que el problema de las desapariciones no era solo de unas cuantas familias, sino de toda la sociedad. La historia de Beatriz enseñó algo fundamental, que los testigos no son cómplices del crimen, sino supervivientes del trauma de haberlo presenciado, que el miedo que sienten es real y debe ser respetado, pero que también hay caminos seguros para que puedan contribuir a la justicia. Su valentía eventual inspiró a decenas de otros testigos a dar un paso adelante en diferentes casos, no solo en Cancún, sino en todo México. El trabajo del fiscal Javier Morales, en el caso de Alicia, estableció precedentes importantes sobre cómo investigar desapariciones antiguas. Sus métodos fueron estudiados y adoptados por otras fiscalías estatales. Escribió un manual de procedimientos para casos fríos de desapariciones que se convirtió en referencia nacional. Su compromiso demostró que la justicia puede llegar, incluso cuando años o décadas han pasado. La tumba de Alicia en el cementerio de Cancún se mantuvo siempre cuidada y llena de flores. Ramón fue enterrado junto a ella, cumpliendo su deseo de estar unidos nuevamente. Sus hijas visitaban la tumba cada domingo, llevando flores frescas y pasando tiempo en silenciosa comunión con sus padres. Para ellas, ese lugar no era solo un sitio de dolor, sino también de conexión y de paz. El documental sobre Alicia fue traducido a varios idiomas y mostrado en festivales internacionales de cine. Ganó premios y reconocimientos, llevando la historia de Alicia y la crisis de desapariciones en México a audiencias globales. Generó conversaciones importantes sobre violencia de género, impunidad y la necesidad de reformas estructurales en los sistemas de justicia. Los libros escritos por Sofía, Daniela y Beatriz se convirtieron en lectura obligatoria en varios programas universitarios de trabajo social, psicología y criminología. Estudiantes de todo el país los leían para entender mejor el impacto humano de las desapariciones y para aprender sobre la resiliencia y la transformación del dolor en acción positiva. En las redes sociales, la historia de Alicia continuaba siendo compartida regularmente, especialmente cada 18 de agosto. El hashtag #Justicia para Alicia se convirtió en un símbolo más amplio de la lucha por la justicia para todos los desaparecidos. Personas de diferentes partes de México y del mundo compartían la historia, expresaban su solidaridad y se comprometían a no olvidar. La habitación 7 del antiguo hotel, aunque ya no existía físicamente, vivía en la memoria colectiva como un recordatorio de los lugares donde ocurren tragedias ocultas, pero también como prueba de que la verdad eventualmente emerge, que los secretos enterrados pueden ser desenterrados y que la justicia, aunque tarde, puede alcanzarse. El legado de Alicia Mendoza era complejo y profundo. No solo era la historia de su desaparición y el descubrimiento de la verdad, sino también la historia de cómo una familia transformó el trauma en misión, cómo una testigo encontró la redención en la verdad y cómo una comunidad se unió para exigir que las vidas de los desaparecidos importaran. Las miles de personas que fueron ayudadas por la Fundación Luz para los Perdidos llevaban consigo la historia de Alicia. Cada caso resuelto, cada familia que encontraba respuestas, cada testigo que se animaba a hablar, era un tributo viviente a la memoria de una mujer que simplemente había salido a comprar al mercado una mañana de agosto y nunca regresó. La historia enseñaba que en un país donde las desapariciones se habían vuelto demasiado comunes, donde la impunidad era la norma y el dolor de las familias a menudo era ignorado, todavía era posible luchar. Todavía era posible exigir verdad.
Todavía era posible encontrar justicia y, sobre todo, todavía era posible mantener viva la memoria de aquellos que fueron arrebatados injustamente. Alicia Mendoza nunca volvió a ver a sus hijas crecer, nunca conoció a sus nietos, nunca envejeció junto a su esposo. Pero su historia vivió, su memoria perduró y su legado continuó salvando vidas y sanando corazones. En las calles de Cancún, en los rostros de las familias que encontraron paz, en el trabajo incansable de activistas y organizaciones, Alicia seguía presente. Y cada vez que un testigo encontraba el valor para hablar, cada vez que una familia se negaba a rendirse en la búsqueda, cada vez que la sociedad se unía para exigir justicia, la historia de Alicia resonaba como un eco poderoso que decía: no están solos, no se rindan, la verdad importa. Y el amor que sentimos por nuestros desaparecidos puede mover montañas y cambiar el mundo.